Hola, muy buenas. En primer lugar, me quiero presentar. Soy Inma Hidalgo, llevo 13 años en los Países Bajos trabajando en un colegio internacional y he sido tutora de muchos años, profesora de educación física y ahora también soy coordinadora de actividades con la comunidad. En esta presentación os quiero mostrar un montón de actividades y dinámicas para mantener a los estudiantes motivados en su aprendizaje. Nosotros llevamos un aprendizaje bastante activo. Hacemos diferenciación de diferentes maneras y os quiero mostrar algún tipo de gamificación. Quiero que reflexionéis y os voy a hacer 3 preguntas para que penséis en cuando vosotros estabais en el colegio. ¿Cómo fue tu experiencia al aprender cuando eras estudiante? ¿Qué experiencias recuerdas hoy en día y que las recuerdas con mucho cariño y que han tenido mucho impacto en tu vida? Sobre todo experiencias que has tenido en el colegio. ¿Y qué tipo de experiencias o métodos de aprendizaje no te han funcionado o no te funcionaron en el colegio? Para mí, reflexionar sobre estas 3 preguntas me han hecho mejor docente, porque cuando pienso atrás, pues digo, esto es lo que no quiero hacer con mis estudiantes porque para mí no funcionaba y era aburrido y estaba frustrada, pero hay otras cosas que sí. Por ejemplo, recuerdo las actividades más activas fuera de lo normal, como, bueno, te ibas de excursión y eso siempre lo recuerdas, o algún profesor que hacía algún juego en clase o alguna actividad que no se hacía todos los días. Y las cosas que no me funcionaron nunca fueron cuando me llevaba muchos deberes a casa, a lo mejor 20 sumas, que yo sabía cómo hacerlo mecánicamente, pero realmente no te sabía explicar cómo lo hacía. O también, por ejemplo, sentarme en clase y escuchar a un docente durante 7 horas, porque a los 2 minutos ya yo no estaba escuchando. Entonces no captaba la atención de los alumnos en ese ámbito. Y para mí, pues no aprendía así. Por eso quiero que penséis que cuando llegan a vuestra clase los estudiantes, cada uno llega con una mochila diferente y tenemos que hacer sentirlos que se sienten en casa, que se sienten en su zona de confort sobre todo. Tenemos un montón de estudiantes pues, que a lo mejor se mudan regularmente con las familias a otras ciudades por el trabajo de los padres o que su situación en el hogar no es muy sano. A lo mejor vienen de una familia desestructurada o que están peleando todo el rato o están saturados con los deberes porque a lo mejor les cuesta. O otros niños que tienen una autoestima muy baja y que te vienen a clase y te dicen, yo soy malo en matemáticas. Y tú dices, pero ¿por qué eres malo? ¿Sabes? Y entonces a lo mejor hay que cambiar hay que diferenciar y cambiar toda la dinámica de la clase para que los niños intenten tener más confianza en sí mismos. También una de las cosas más que también tenemos últimamente más son a lo mejor familias que los padres son de diferentes países, entonces tienen un segundo idioma y que tienen también diferentes culturas. Por eso, bueno, como he dicho, la diferenciación es esencial en la clase. A veces también cuando intentamos diferenciar es, eh, es muy importante que ellos sepan que tienen diferentes actividades en la clase y al principio a lo mejor uno de ellos no se siente bien con una de las actividades y hace otra, pero poco a poco, al ganar la confianza, tú ves a los niños que saben elegir, que saben diferenciarse entre ellos. Hay muchos mitos que tenemos en la diferenciación. Uno de los mitos que yo veo siempre, bueno, que hemos visto en mi colegio y que no lo hacemos, que al principio se hacía hace a lo mejor 10 años, pero ya no se hace, era como, bueno, estos niños no entienden este concepto en matemáticas, entonces vamos a ponerlos todos en una mesa. A lo mejor estos niños se les da muy bien, porque esto de se les da muy bien, lo dice mucha gente, las matemáticas y les ponemos en esta mesa. Y a veces con eso lo que hacemos es frustrar a los estudiantes y decirles, claro, es que ellos son la mesa que saben hacerlo y esa mesa es la que no sabe hacerlo. Entonces, por eso lo mejor es no ponerlos, no clasificarlos en diferentes niveles tampoco.
porque ellos también se pueden frustrar en eso. Muchas veces también la diferenciación se hace dentro de un grupo. O sea, tú haces un grupo donde hay niños que a lo mejor entienden el concepto mejor y otros peor, o todavía no lo han entendido, y entre ellos aprenden. Bueno, aquí tengo una definición de diferenciación y bueno, la diferenciación es sobre todo intentar satisfacer todas las necesidades individuales de los estudiantes, ya sea tema de contenido, de las actividades, del entorno sobre todo. El entorno de aprendizaje es muy importante. Cuando hay un entorno positivo, donde todos los niños disfrutan, donde todos los niños ayudan unos a otros. Y también el uso de diferentes evaluaciones continuas, pero no exámenes, o sea, evaluaciones continuas con diferentes actividades que os voy a mostrar más adelante. Y como he dicho antes, los agrupamientos flexibles. Eso les da a todos los niños mucha confianza en que pueden hacerlo y que entre todos aprenden juntos. Hay 5 elementos claves para la diferenciación. El entorno de aprendizaje, que tiene que ser muy invitador, o sea, que estén contentos, que estén felices. Os voy a hablar sobre todo me voy a parar en alguno de ellos más que en otros, ¿vale? Porque aquí he puesto el currículum de calidad, una instrucción del profesor que sea adaptable a todos, que sea el profesor que sepa liderar y gestionar efectivamente la clase, y luego evaluaciones que te ayudan a mejorar también el aprendizaje de los niños y tu clase. Aquí, como digo, es un entorno de aprendizaje invitador, que se sientan felices, que lleguen y que sea como su zona de confort. Incluso, sobre todo para los niños que no están, que traen la mochila cargada de casa con problemas en casa, y que tus alumnos se sientan bien en tu clase es muy importante, porque pasan mucho tiempo en el colegio. El currículum de calidad es también una de las cosas más importantes. Nosotros hacemos intentamos que los niños, muchas estrategias de visible thinking se llama, pensamiento visible. Por ejemplo, aquí os pongo una que es See, Think, Wonder. ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué piensas? ¿Y qué te preguntas? Y entonces los niños, cuando ven eso, me gustaría también que lo hicieras tú en casa, de esa imagen, qué ves, qué piensas y qué te preguntas. Pues en esta imagen a lo mejor algunos niños me dirían, pues bueno, veo un letrero que te dice aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. ¿Qué piensas? Pues pienso que a lo mejor el aprendizaje no solo tiene un camino, tiene varios. ¿Y qué te preguntas? ¿Cómo cómo puedo hacer que el aprendizaje sea más variado, que no solo tenga un camino? Para que tengamos un currículum de calidad, tiene que ser sobre todo que estimule la mente de los estudiantes, pues eso, haciéndolos preguntas, haciéndolos que piensen. Y una de las cosas más importantes que a lo largo de mi experiencia laboral he visto en los estudiantes sí, es muy importante el conocimiento y las habilidades que tienen, claro que sí, pero que comprendan, que te digan la comprensión de algo, o sea, que han entendido lo que tú los estás explicando, es lo más importante, que sepan las ideas y los conceptos claves. O sea, por ejemplo, si estás en matemáticas y estás haciendo una suma y te lo hacen, para mí lo más importante es cómo lo has hecho. Y entonces que ellos te expliquen, porque ahí ya ves que comprenden lo que están haciendo. Además, esta metáfora pues, te puede ayudar, ¿sabes? Pues al planificar, pues tenemos que pensar sobre todo en que hay algunos alumnos que sí, que todos están en la carretera principal, ¿sabes? Pero tenemos que crear diferentes momentos, diferentes salidas, diferentes actividades para estos alumnos, para que ya sea motivarlos o llevarlos al aprendizaje, a los objetivos que nosotros queremos llevarlos. Para ello también es muy importante para nosotros hacer diferentes evaluaciones. Para mí, bueno, en mi colegio no hacemos exámenes. Al final de curso sí que se hace un test que es estandarizado de Inglaterra. Entonces, para ver cómo
lo que han aprendido durante el curso, pero los estudiantes llegan a la clase y dices, bueno, chicos, vamos a hacer un assessment, que es como una evaluación, que quiero saber todo lo que habéis aprendido durante el curso. Los niños no han estudiado, no han tenido nada, o sea, no les he dado nada, y ellos pues hacen el examen o la evaluación, porque no es un examen, es una evaluación, donde puedo ver lo que han aprendido sin haber estudiado, porque nosotros estudiábamos, lo echábamos en el examen, pero realmente luego se nos olvidaba porque no lo comprendíamos. Entonces así se puede ver eso. Bueno, lo que os he dicho, yo sobre todo en las evaluaciones en mi colegio nos enfocamos mucho en la comprensión y hacemos actividades donde ellos mismos se pueden grabar o incluso pueden escribir para ver la comprensión que han tenido de esa tarea. Tienen también, bueno, yo siempre los doy feedback para que mejoren su calificación y sobre todo una autoevaluación de lo que han hecho. Después de una actividad es como, ¿qué has aprendido? Ahora os lo voy a enseñar mejor, las diferentes evaluaciones. Hacemos, en principio, cuando hay una unidad nueva o cuando, por ejemplo, estamos aprendiendo sumas y restas. Bueno, en este lugar, en este ejemplo que os he puesto es el tiempo, para aprender los relojes, el tiempo, cómo gestionar todo eso. Y para hacer lo que hacemos es una evaluación previa antes de empezar ese tema, donde se puede hacer de diferentes maneras. En el primero, donde veis los relojes, yo al niño le dije, bueno, quiero que me escribas en una hoja en blanco todo lo que sepas sobre el time, el tiempo. Y ahí pues puedes ver, escríbelo, dibújalo, todo lo que sepas. Y entonces con eso yo ya sé dónde el estudiante más o menos se encuentra en ese tema. Otras veces las evaluaciones son como la que os estoy poniendo ahí a la derecha, que era como para las sumas y las restas. Es como, ¿qué falta ahí? ¿Qué número falta ahí? ¿Qué falta ahí? Y luego debajo me puedes explicar por qué falta eso y cómo lo has hecho. Entonces así puedo saber dónde se encuentra el estudiante en el momento antes del tema. Estos son diferentes autoevaluaciones de los alumnos que he encontrado en Twinkl y que también nosotros hacemos. Hay muchos tickets de salida. Los tickets de salida es cuando haces una actividad y entonces los niños dices, ¿qué has aprendido? O por ejemplo, 2 estrellas y una cosa que quieras aprender. 2 estrellas que has aprendido y una es que te gustaría mejorar. Entonces los niños reflexionan de todo lo que han aprendido, pero ¿qué les gustaría saber más? ¿Qué quieren saber más? ¿Qué pregunta tienen para seguir con su aprendizaje sobre ese tema? Y luego también tenemos, bueno, algunas evaluaciones formativas, que es, le ponemos el semáforo ese, donde, bueno, o yo o los estudiantes, esto puede ser también para los profesores y para los estudiantes, sobre todo observándolos, escuchándolos, y los pones pues en red. ¿Qué le para al estudiante del aprendizaje? En amarillo, le preguntas, ¿qué preguntas tienes? Y en verde, ¿qué has aprendido? O sea, es más o menos como el ticket de salida, pero en vez de ser solo a la salida de la actividad, eso se puede hacer durante la actividad. Y también se puede hacer no solo hablando con ellos, se puede hacer escrito y bueno, a veces tenemos nosotros una plataforma que se llama Siso, que es donde ellos pueden hacer una foto y ellos te explican y te hacen su propio assessment, su propia evaluación. Después de todo esto, de toda la diferenciación y lo importante que es diferenciar al alumnado, ya sí que podemos hacer diferentes gamificaciones y dinámicas para que los alumnos estén motivados. A veces no solo es poner un tema, porque nosotros también lo hemos intentado en mi colegio, poner un tema y hacer todo, por ejemplo, de Super Mario Bros. Todo va a ser de Super Mario Bros. En educación física, en música, en conocimiento del medio, en matemáticas. Y a veces de eso tengo que decir que a veces se desmotivan. Al principio están motivados, pero como hagas eso en todo, al final a veces se desmotivan con eso. Por eso quiero enseñaros que la gamificación no solo es poner un tema
que no tenga sentido con nada de lo que están aprendiendo y hacer los juegos en torno a eso, sino que es más bien, si tenemos el tema, vamos a buscar diferentes juegos que se puedan adaptar a esa unidad y con eso ya vamos para adelante. Bueno, he puesto aquí un concepto, bueno, que es gamificación, que es usar dinámicas del juego. Bueno, pues hacerlo con puntos, retos, niveles. Eso siempre les da a los niños un montón de motivación para que aprendan todos en grupo. Además, si das puntos y niveles, sobre todo que sea a nivel de clase, porque cuando das puntos individuales, ya los niños pues se vuelven competitivos y tampoco quieres eso. Lo que quieres es, como hemos dicho antes, una clase que sea pues que sea feliz, que todos seamos uno. Yo siempre les digo que la clase somos uno, no somos individuales, sí que somos personas individuales, pero todos vamos en conjunto. Somos un barco y todos vamos en el mismo barco. Entonces, si se hacen dinámicas, sobre todo, y si das puntos, yo siempre suelo dar puntos o hago retos a nivel de la clase, que todos los niños se motiven. Y los puntos, cuando a un niño le preguntas algo y es un punto para toda la clase, entonces todos se ponen contentos. Lo que hacemos en mi colegio, sobre todo cuando tenemos una nueva unidad, es lo que se llama el entry point. No he podido poner imágenes ahí, luego más adelante sí que he puesto otras imágenes, pero bueno, os voy a contar cómo sería un entry point de una unidad nueva. En cuarto de primaria teníamos la unidad que se llamaba el bosque tropical, y lo veis ahí a la derecha, y el entry point era crear la clase, hacerla como si fuera una selva tropical, con la vegetación, con los animales. Entonces tenían un montón de... Ellos hacían los animales o también fotocopiamos algunos diferentes flores o cosas que había en el bosque tropical, y ellos decoraban toda la clase para, al entrar en esta unidad nueva, se sintieran parte, como que habían formado ellos su bosque tropical. Luego, en tercero de primaria, teníamos una unidad que era de fuerzas, y entonces para nuestro punto de entrada hicimos el juego con toda la clase del tira y afloja con la cuerda. Era para que... Y luego, después de eso, como os he dicho antes, después de cada clase siempre hacen una reflexión. O yo los pregunto, o ellos me tienen que escribir, o me lo tienen que decir, ¿sabes? A veces esa reflexión es a nivel de clase o individual, o incluso en grupos. Y luego en quinto de primaria la unidad era Exprésate, y para nuestro punto de entrada tuvimos una discoteca silenciosa. Entonces, pues los niños estaban bailando y tal. Y luego, como ellos sabían que se llamaba la unidad Exprésate, los preguntamos que por qué habíamos hecho esa actividad de la discoteca silenciosa, que qué tenía que ver con esa unidad. Entonces los niños pues ya entraban en la unidad diciéndote las cosas que más o menos ya saben, sobre todo sobre expresarse. Luego, esto es lo que os quería, lo que os estaba diciendo. En cuarto también hicimos Footprints from the Past, que era una unidad sobre dinosaurios. Y entonces, después de la actividad, bueno, hicimos una actividad que era con plastilina, tenían que hacer diferentes dinosaurios que ellos supieran, y entonces tenían que poner algunos factores o cosas, describir el animal, bueno, el dinosaurio, describirlo, si era herbívoro o todo lo que supieran de ese animal. Esto antes de la unidad. Y entonces, al final de la actividad, pues les dimos esta hoja, que es la que os he dicho que a veces se hace individualmente, y entonces tenían que reflexionar de qué actividad les gustó, la que más les gustó, porque además no solo hicimos lo de la plastilina, hicimos diferentes actividades, y entonces te decían la que le gustaba más. En este caso le gustó más lo de la plastilina. Y también, ¿has aprendido algo nuevo? Entonces el niño pues ponía, bueno, he aprendido a mover la plastilina de diferente manera, y si le había gustado la actividad con las manos para arriba,
y la verdad que en este alumno puedes ver que le ha gustado bastante la actividad. Entonces, si quieres repetirla en el futuro, ya sabes que si un porcentaje muy alto de la clase tiene el círculo en muchas manos para arriba, entonces ya sabes que quieres repetirla y que los niños están motivados y que les gusta. Luego, después de eso, lo que normalmente hacemos, y como os he dicho, para nosotros la gamificación es hacer juegos y hacer cosas durante toda la unidad, pero sobre esa unidad. En tercero de primaria lo que hicimos, la unidad era pequeños emprendedores. Entonces, durante toda la unidad tenían que crear un producto. Lo primero, estaban en diferentes grupos. El primer paso era que estaban en diferentes grupos donde investigaban, colaboraban y tenían que saber qué querían hacer. Y entonces hacían el planning. Después, para hacerlo más interactivo, llamamos a niños de secundaria, porque nosotros en nuestro colegio también tenemos secundaria, a veces también invitamos a los padres para dar el feedback del diseño que han hecho. El diseño, pues eso, lo han hecho no solo han hecho el dibujo, sino que también han puesto las diferentes etiquetas, el que va a ser el producto, porque va a ser bueno, porque creen que lo van a vender y todas esas cosas. Y entonces, los padres o, en este caso, los estudiantes de secundaria son los que dan el feedback de qué está bien, qué creen que está bien, dos cosas que están bien y una que podrían mejorar. Entonces, luego después vuelven los niños con su grupo y hacen las mejoras, vuelven a hacer investigación, reflexionan sobre el feedback que les han dado los estudiantes para mejorar ese producto. Durante la unidad, para hacerlo también más real, si invitamos a padres, a ponentes o incluso a otra gente invitada para que nos enseñen sobre ese tema. A lo mejor imaginaros que algún padre trabaja en una empresa o haciendo lapiceros, no sé. Entonces el ponente o la persona pues les explica a los niños el proceso de cuando se hace el lapicero hasta que llega a la tienda. Entonces siempre intentamos buscar en la comunidad, ponemos en la página web o sobre todo en la página web o en las redes sociales, cuando buscamos a alguien que nos contacten y entonces pues damos la oportunidad a que vengan a hablar sobre el tema para tener una visión más real sobre todo. Y luego al final de todo, cuando ya se ha pasado todo ese proceso durante la unidad, venden los productos pues a los padres, a otros estudiantes y recaudan dinero pues para mandarlo a WWF, en este caso. Pero lo que sobre todo este tipo de gamificación, digámoslo, es como hacerlo con la vida real, ¿sabes? No solo hacer un tópico, porque podíamos haber hecho pequeños emprendedores y hacerlo, por ejemplo, pues de algún o sea, de algo que les guste, como Super Mario Bros. Pero no es tan real como lo que os acabo de mostrar. Luego, en cuarto de primaria, lo que hicieron fueron, la unidad era que eran o sea, de escuchar, de oler y de todo eso. Entonces, los niños realizaron diferentes actividades donde, sobre todo, observaban qué notaban en la audición. O sea, no hablaban y qué notaban. Tenían que explicarlo, ver qué se escuchaba. Entonces, por ejemplo, ahí están de pie, entonces daban saltos. En el otro estaban como moviendo unas cosas que tenían dentro y entonces pues escuchaban. Y sobre todo pues era para que los niños experimentaran sobre todo lo que era, en este caso, en estos dos ejemplos, eran la audición, para que luego después fueran y dijeran qué tipos de sonidos habéis escuchado,
creéis que hay más, cómo podemos hacer los sonidos y muchas cosas para que reflexionen. En cuarto, la unidad era de ganancia, bueno, de cultivos sobre todo. Y lo que queríamos saber sobre todo es que lo que queríamos, donde queríamos que ellos llegaran sobre el aprendizaje que queríamos que ellos tuvieran, lo llamamos generalización, ¿vale? Y eran que las personas trabajan para cultivar y cosechar cultivos y comerciarlos para obtener una ganancia. O sea, yo lo que quería con esta actividad es que los niños llegaran ellos solos a esa generalización. Perdón. ¿Y cómo fue? Pues nosotros les damos estas imágenes que podéis ver, o sea, las fotos que podéis ver, y entonces los niños les preguntas, ¿qué ves ahí? ¿Qué observas ahí? Y entonces los niños te daban diferentes feedbacks. Por ejemplo, un niño dice, bueno, el árbol de Navidad es el diferente porque los otros tienen algo que puedes comer. Otro niño me decía en el grupo, bueno, la planta del tomate es la diferente porque todas las demás están creciendo en el suelo. Otro grupo dijo, la finca de cacao y la finca de café son similares porque los granos deben cosecharse antes de poder convertirlos en el café y en el chocolate. Y así todo, o sea, los niños van observando las imágenes, qué es igual, qué es diferente, porque esa actividad es como, qué es igual, hay alguna fotografía que no tenga que estar ahí o qué. Y entonces, otro es, la planta de tomate es diferente, porque las otras necesitan mucho espacio para crecer. Y entonces, pues ahí es donde los niños dibujaban y entonces decían cómo podían ganar, cómo se tiene que cosechar y tenían que investigar sobre todo de cómo se tenía que cosechar y cómo podrían conseguir las ganancias. Aparte de estos, bueno, juegos o aprendizaje activo, digámoslo así, también he encontrado otras formas de gamificación que también usamos de vez en cuando en la clase, por ejemplo, en matemáticas. Este juego está en Twinkle, hay un montón de juegos que puedes usar para los niños y es de matemáticas. Y hay un montón de estos que les gusta mucho a los niños y los puedes poner en grupos y con eso, si tu objetivo es justo sobre ese juego, lo puedes utilizar. Y ya como os digo, en Twinkle hay un montón de juegos. Luego tenemos, como he pasado a matemáticas, porque aquí en lo del juego de matemáticas quiero seguir un poco con matemáticas, no solo con otras asignaturas, porque bueno, nos he contado que las asignaturas de las unidades ahí conlleva todo, por ejemplo, en lo del bosque tropical, historia, también hacemos con eso ciencia, ¿sabes? Ponemos todo en esa unidad. Pero luego matemáticas, escritura y lectura van aparte, ¿vale? Pero bueno, en matemáticas también hacemos diferentes juegos o diferentes técnicas de aprendizaje activa. Esto, sobre todo, la actividad que os he puesto aquí era esta la hice varias veces. A veces la hice para una evaluación previa y otras veces la hice durante la clase. Porque para una evaluación previa es muy fácil. Tú los dices, bueno, chicos, tenéis que poner en el medio una resta, la que vosotros queráis. Y entonces ya tenéis que seguir, tenéis que poner la solución a través de un dibujo. Luego tenéis que poner otra solución a través de otro dibujo que sea diferente. Aquí en la derecha abajo tenéis que solucionar esa resta con números, como lo harías con números, y a la izquierda tenéis que hacer una historia como si fuera un problema matemático. Como veis ahí en la primera solución visual, lo que están usando es el base 10, que luego os voy a decir cuál es. Luego a la derecha lo están solucionando con lo que llamamos nosotros counters. Y luego con los números no están haciendo una resta normal como la que hacemos nosotros o la que yo hacía cuando era pequeña, sino lo que este niño ha hecho primero las decenas, 50 menos 20, que son 30, y luego ha hecho los 200 menos los 30.
Así que lo ha hecho así, pues, y también tenemos ahí lo que hace también es se llama el Frog Method, que es como el método de la rana, que lo podéis ver ahí. Luego también para diferenciación y sobre todo para juegos y cosas así, utilizamos mucho diferentes materiales. Ya sea, aunque no sean esos cubitos y no los tenéis, también hay un montón de actividades en Twinkle que simulan esos cubitos que podéis encontrar. Pero todas estas cosas, o sea, todos estos materiales son los que también utilizamos para matemáticas y para que los niños puedan jugar, puedan tocar, puedan experimentar y sobre todo puedan comprender su aprendizaje en matemáticas. Y bueno, como os he dicho que había en Twinkle, muchos de esos materiales de estos que os he enseñado aquí también los hay en Twinkle. El Park Hole Model, tenéis los tens y los ones, el Numicon, todos esos, hay un montón de actividades en Twinkle que los niños están muy motivados y además están con diferentes niveles, de más fácil a más difícil, donde los niños a lo mejor los das las 3 páginas diferentes con los 3 diferentes niveles y los dices, bueno, elegir el nivel donde creáis que vosotros estáis. Si necesitáis hacer un poquito más, a lo mejor cogéis el de 1 estrella. Si creéis que más o menos bien, 2 estrellas, y si creéis que necesitáis un challenge o algo más, pues 3 estrellas, y entonces los niños lo eligen. Aquí también los counters que están ahí, que es como los number bonds to tens, que lo tenéis ahí. Y luego también tenéis los digits para la suma. Hacer los grupos y luego los suman, pero claro, ellos ven los counters que están ahí. Y luego, como os he dicho, ¿ves? Tenéis la mayoría de las actividades que hay en Twinkle están diferenciadas por 3 niveles. Y ya digo que lo mejor que funciona en la clase o lo que yo he visto durante mis años de experiencia es no solo decirles, toma, este es tu nivel. Muchas veces el niño quiere hacer el nivel 2 y yo le dejo que haga el nivel 2 hasta el fallo, y cuando veo que el niño no lo entiende bien, entonces yo voy y digo, pero no, ¿estás bien? Y entonces el niño te dice, no, es que no lo entiendo, y yo siempre digo que a lo mejor es mejor hacer el nivel 1 y cuando lo termine, pues que pase al nivel 2, y la mayoría de ellos siempre dicen que sí. Y luego otra cosa importante para mantenerlos motivados y para hacer como un cierre de la unidad, pero ya sea de la unidad en matemáticas o incluso de escritura, si han escrito un libro sobre ficción o lo que sea, es un punto de salida, lo llamamos exit point, porque es como que todo su esfuerzo y todo su trabajo de la unidad está todo en uno. Un exit point que os he enseñado antes ha sido cuando los niños tenían que vender su producto. Ese era el exit point de esa actividad. Pero sobre todo lo que se quiere con el punto de salida es que nos muestren el aprendizaje que han tenido y sobre todo la comprensión que han tenido de todo el proceso. Es muy importante porque a los niños les gusta celebrar su aprendizaje. Incluso, a lo mejor a veces lo que hacemos para un exit point, para hacerlo más ameno, es irnos, a lo mejor si los niños de quinto van y los enseñan algo que han hecho, un proyecto que han hecho, a los niños de tercero. O los niños de tercero se van a los niños de infantil. Claro, cuando hacemos, antes de hacer el exit point, con la clase, quedamos en poder adaptar lo que hemos aprendido pues al año donde vamos a ir, porque si son de tercero y van a sexto no pueden hablar igual o no los pueden presentar lo mismo a si van a primero, y es como una oportunidad también para el profesor para una evaluación final. Como he dicho, también se puede hacer un vídeo y que te expliquen todo, o una foto y que también te expliquen todo, o compartir con los padres, también traerlos al colegio y compartir con los padres. Es como una forma después de la unidad, tener una acción para algo. O sea, hemos hecho nuestro proyecto o hemos hecho nuestra actividad y os vamos a enseñar nuestro aprendizaje y todo lo que sabemos.
Bueno, aquí teníamos que mostrar pues, a la comunidad, no puedes mostrar las caras, pero estaban aprendiendo sobre diferentes personajes importantes a lo largo de la historia. Entonces, lo que hicieron fue hacerse como una foto y entonces hacer como el personaje real. Y luego, como podéis ver ahí, donde están todos los niños con las estrellas, ahí hicieron un vídeo haciéndose pasar del personaje ese, de la historia importante y contando, haciendo como una biografía de quién era, qué había hecho y cosas importantes que había hecho, ¿sabes? Entonces los padres podían dar el clic para el play y entonces podían aprender sobre los diferentes personajes de la historia. En otras unidades, para tomar acción y para este exit point o el punto de salida, donde también queremos evaluarlos, hacen acción. Lo que hicieron fue ir por todo el colegio, ese es un parque que tenemos en el colegio, entonces lo que querían hacer era limpiar todo, porque su unidad era, una de las partes era de reciclar y de mantener todo limpio, entonces lo que fueron alrededor de todo el colegio limpiando y cogiendo todos los plásticos y luego después hicieron diferentes fotos y vídeos para enseñarlo a la comunidad de todo lo que habían hecho. Y cómo pueden ver, porque claro, la unidad, bueno, a veces las unidades son 2 semanas, otras veces son 6. ¿Cómo pueden ver el recorrido de su aprendizaje, de todo lo que han visto? Hace 13 años, cuando yo llegué al colegio, lo que se ponía en las paredes era a lo mejor una imagen de algo que todos habían hecho lo mismo, digámoslo así. Lo que ahora ponemos en las paredes es el aprendizaje que han hecho, o sea, un poco de cada actividad que hacen cada día. Y ellos son los que van haciendo todos los muros que hay ahí decorados. Por ejemplo, ahí era una unidad del cuerpo humano y entonces pues ellos hicieron la imagen del cuerpo humano y entonces pusieron muchos conceptos que habían aprendido en los diferentes grupos. Se hizo una actividad por grupo y entonces se pone ahí. Y ahí es donde se pone todo el aprendizaje, porque luego cuando le preguntas a un niño qué has hecho en esta unidad, es cuando van a la pared y te dicen, no, pues hemos hecho esto y te empiezan a decir los diferentes conceptos y el diferente aprendizaje que han hecho. Bueno, con todo esto, os voy a hacer un pequeño resumen, pero para mí lo más importante que os he contado, sobre todo de la gamificación, que a veces en la gamificación pensamos que solo son juegos como el Monopoly o poner el Super Mario en todos los lados o poner los puntos. Pero a veces la gamificación, por lo menos en mi colegio, es cosas que son de la unidad, o sea, cosas que puedes linkear para motivar a los estudiantes, en su aprendizaje. Como he dicho, una de las cosas importantes es que los niños estén contentos, pero también que tú como docente conozcas muy bien a tus estudiantes y los hagas evaluaciones mediante observación, mediante escucha activa o incluso con lo que han escrito y que los hagáis pensar en todo lo que están aprendiendo. Porque cuando tú los haces una pregunta no los das las respuestas. En mi colegio, como os he enseñado, se hace mucho por preguntas y ir poco a poco a la respuesta, pero que ellos se den cuenta de la respuesta, sin yo decírsela la respuesta. Muchas veces yo les digo, vosotros sabéis más que yo. Entonces también se sienten más motivados y a mí me cuentan. A veces van a casa y como no los mandamos deberes, ellos van a casa y ellos hacen proyectos en casa. Y entonces luego los presentan a la clase. Me dicen, ¿puedo presentarlo, Inma? Y yo siempre les digo que sí. Y así es como aprenden, cómo se sienten motivados, cómo vienen. Y no he visto a niños más motivados y que sepan tanto que los niños que tienen este tipo de aprendizaje. No sé si será el mejor o el peor, pero ver a estos niños que quieren venir al colegio y que cuando se tienen vacaciones
casi que lloran por irse de vacaciones porque quieren seguir aprendiendo, para un docente te llena el corazón. O sea, para un docente que si tienes esta profesión por vocación, para mí yo me voy todos los días feliz a mi casa sabiendo que mis niños están contentos y que están aprendiendo a la vez que yo también aprendo. Y bueno, solo quiero deciros gracias por escuchar y bueno, adiós.